¿Qué es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos? ¿Qué sucede en California, Nueva York y en otras ciudades de este país? ¿Son los mexicanos los que se han levantado y están incendiando y están lanzando pedradas a la policía? ¿Son realmente inmigrantes mexicanos? Y además, ¿de quién es la mano que mece esta cuna? ¿Realmente es la respuesta a lo que dijo la presidenta de México, nos vamos a movilizar? ¿O es gente del propio gobierno de Estados Unidos metida, infiltrada, para dar una imagen de inmigrantes, delincuentes y terroristas en beneficio de la presidencia de Trump? ¿De quién es la mano que mece esta cuna? Eso lo vamos a tratar de descubrir hoy en este programa. Pero antes le saludo con afecto, agradezco el favor de su atención. Gracias por acompañarnos. Le aseguro que el tema que le presentaremos hoy será muy ilustrativo, porque si estas son las consecuencias, hay que ver las causas, ¿no? A toda causa, pues le corresponde una consecuencia. Bienvenido, pues. Comencemos con el recuento de los hechos, casi un día a día. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Cuál es la situación actual? Levantamientos, policía, Marines que aventó Trump, helicópteros del ejército de los Estados Unidos y un grupo de supuestos migrantes aventando piedras y provocando incendios. El recuento de los hechos. El inicio de las protestas ocurrió en Los Ángeles el 6 de junio, después de que decenas de personas fueran detenidas por agentes federales de inmigración en diversos lugares. Una activista, Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, informó que las redadas se realizaron en lugares de trabajo. El 8 de junio, manifestantes se reunieron frente a las oficinas de ICE para protestar contra las redadas y deportaciones de la agencia en California y Estados Unidos. En San Francisco, alrededor de 60 personas, incluidos menores, fueron arrestadas después de que las protestas frente al edificio de servicios de inmigración se tornaron violentas. En Los Ángeles, la policía hizo uso de granadas de estruendo y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Algunos fueron golpeados mientras hacían detenciones. Todo el centro de Los Ángeles fue declarado zona de reunión ilegal por las autoridades. Cerca de 300 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados en Los Ángeles tras una decisión del presidente Trump. Ante esta situación, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que el estado demandaría a la administración Trump por el despliegue de la Guardia Nacional. 9 de junio, manifestantes y policías continuaron enfrentándose en Los Ángeles, en el Distrito de las Artes y Little Tokyo. A lo largo del día, la policía utilizó granadas aturdidoras y balas de goma para dispersar a los manifestantes tras el lanzamiento de objetivos. El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Gene McDonnell, distinguió a los manifestantes de Los Ángeles entre los perpetradores y los manifestantes legítimos. En la Ciudad de México, varias personas se manifestaron frente a la Embajada de los Estados Unidos para exigir el fin de las redadas migratorias generalizadas en la frontera. Comenzaron a surgir protestas similares contra el ICE en San Francisco, Nueva York, Atlanta, Seattle, Dallas y Louisville. Ante esta situación, el gobierno norteamericano activó cerca de 700 infantes de la Marina para ayudar a proteger al personal y la propiedad federal. El estado de California presentó una demanda contra la administración Trump pidiendo a un juez que declarara inconstitucional el llamado a filas de las tropas de la Guardia Nacional y que el tribunal detuviera futuros despliegues. El 10 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su llamado a la protesta pacífica al referirse a las manifestaciones en Los Ángeles contra las redadas migratorias, pidiendo a los mexicanos que participaban en ellas no caer en ninguna provocación. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, lanzó duras críticas contra la presidenta de México, a quien acusó de alentar las protestas que se habían intensificado en la ciudad californiana. Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ordenó un toque de queda de emergencia en Los Ángeles. El gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que el presidente Trump prefirió el teatro a la seguridad pública al desplegar la Guardia Nacional para responder a las protestas en Los Ángeles.
Un juez federal, Charles Breyer, denegó la solicitud de California de una orden de restricción inmediata que prohibiría temporalmente al gobierno de Trump utilizar a la Infantería de Marina y la Guardia Nacional para hacer cumplir las leyes en el estado, incluyendo la aplicación de la ley migratoria. Varias granjas y propiedades agrícolas en el condado de Ventura, California, fueron allanadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, declaró la congresista Julia Brownley de California en un comunicado. 11 de junio, la presidenta de México rechazó las acusaciones de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien la había responsabilizado de incentivar las recientes protestas en Los Ángeles tras operativos migratorios. En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum afirmó que su postura ha sido siempre en favor de la movilización pacífica y calificó las declaraciones de Noem como falsas. También la presidenta de México dio a conocer que tuvo una reunión con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, en la que el funcionario estadounidense se comprometió a hacerle llegar al presidente Donald Trump su inconformidad por las redadas migratorias que se llevaban a cabo en Los Ángeles, California. El alcalde de Seattle, Bruce Harrell, animó a la gente a defender sus valores pacíficamente y condenó la respuesta de la administración Trump a las protestas de Los Ángeles. La alcaldesa de Washington, Lisa Brown, afirmó que existe un tremendo temor entre las comunidades de inmigrantes y refugiados en Spokane, Washington, y dijo: "Me solidarizo con las comunidades que están separadas o temerosas en Spokane". Más ciudades se unieron a las protestas: Georgia, Illinois, Texas, Nueva York, Missouri, Colorado, Indiana, Las Vegas, Filadelfia, Milwaukee, Seattle, Boston y Washington. 14 de junio, más de 1,900 protestas y eventos denunciando lo que los organizadores describieron como acciones autoritarias de Trump se realizaron el sábado, el mismo día en el que Trump realizó un desfile militar en Washington. Las protestas ocurrieron mientras Trump presidía un desfile en Washington, el evento que conmemoraba los 250 años del ejército de Estados Unidos coincidió también con el cumpleaños del presidente. Los organizadores de las protestas cancelaron las protestas en Minnesota después de que un hombre armado disparara a 2 legisladores estatales y sus cónyuges, matando a una de las parejas. El senador demócrata Alex Padilla, quien fue expulsado a la fuerza de la conferencia de prensa de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por las fuerzas del orden, instó a la gente a protestar pacíficamente contra Donald Trump. El recuento de los hechos. Ahora, para profundizar en todo este asunto, busqué a Manuel López San Martín. Él es un acreditado periodista y politólogo, quien estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo en el año 2014. Él fue el moderador en el primer debate presidencial del proceso electoral de 2024 y además es conductor de República MX en ADN 40 y de la segunda emisión de MBS Noticias en MBS Radio. Querido Manuel, te agradezco mucho. Al contrario, querido Roberto, qué gusto verte y saludos a quienes nos acompañan. Muy gustoso de estar con ustedes este día. Gracias. Sé que tú eres un observador de los Estados Unidos, que sabes cómo se desarrolla la política allí. Además, eres politólogo. Y dinos, por favor, ¿qué es lo que está sucediendo? Mira, antes te quiero platicar que he conocido mexicanos que viven en Estados Unidos. He sabido que trabajan mucho, que han sacado su hipoteca, que están pagando su casa, pagando su automóvil, tienen a sus hijos en las escuelas, cuidan su trabajo, se comportan muy bien, no roban, no demandan, no mienten, pagan sus impuestos y además envían remesas a sus padres ancianos y a sus familiares aquí en México. Esa gente no sale a las calles a hacer los desastres que hemos visto. Esa gente se mantiene en su casa cuidando toda su residencia en los Estados Unidos. Entonces comienzo por preguntarte, Manuel, ¿quiénes son? Y la segunda pregunta es, ¿quién los mueve? Qué interesante. Mira, déjame comenzar, querido Roberto, porque en efecto creo que esto tiene distintos matices y es
hay que irlo desmenuzando como una cebolla en capas, ¿no? Me parece, por Ok. un lado, que tenemos una relación bilateral que atraviesa por un momento muy complicado. Está Uf. prácticamente rota, la dejó muy descompuesta Andrés Manuel López Obrador con su política exterior, pero también ustedes recordarán la detención de Ismael El Mayo Zambada. Ahí cambió todo el Mm. juego porque López Obrador pidió explicaciones, preguntaba, formulaba preguntas constantes en sus mañaneras. Nunca llegaron esas explicaciones. López Obrador perdió ahí el control de su narrativa y el control de la agenda pública. Se fue, digamos, lejos de su mejor momento y con Estados Unidos enfrentado. Se acordarán también que puso en el congelador al entonces embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar. A partir de ahí, digamos, esa es parte de la herencia del sexenio que se fue. Hay una relación sobre alfileres. Y en esa relación sobre alfileres parecería que hay varias manos interesadas en quitar esos alfileres. La presidenta ha intentado que no se termine de desencarrilar la relación en lo económico, en lo político, ni se diga en lo social, pero tampoco ha logrado del todo generarse buena prensa en Estados Unidos, tener buenos operadores y buenos puentes con quienes toman decisiones allá. No solamente hablemos de Donald Trump, sino pienso en empresarios, en medios de comunicación, en liderazgos sociales que influyen, que inciden en la agenda pública de los Estados Unidos. En ese marco, Donald Trump, que es, vaya, un presidente, no hay sorpresas, nos ha anunciado con mucha antelación lo que iba a hacer, toma esta agenda, la agenda antimigrante, como una agenda propia, le funciona en términos de narrativa, le funciona para su grada, para su electorado, y se va poco a poco radicalizando. Es sabido por todos esta intención de poner impuesto a las remesas, al envío de remesas, ese dinero, esas cascadas de dólares que envían nuestros paisanos desde los Estados Unidos hacia México y que son el soporte de millones de familias en nuestro país. No hay que olvidar que quienes se fueron lo hicieron en buena medida porque aquí no encontraron oportunidades, porque van huyendo de condiciones de pobreza, de marginación, de violencia, pero el gobierno de Estados Unidos tiene esta narrativa en donde ha hablado de deportaciones masivas. ¿Y qué comienza a hacer? Va a ciertos centros de trabajo, porque se mete en lugares de trabajo, y detiene a personas sin documentos. Mm. Algunos de ellos tienen muchos años allá, algunos otros no tanto, tienen familiares que sí tendrán muchos años allá, probablemente incluso quienes lleven ya una generación o dos viviendo en los Estados Unidos, pero forman parte de la comunidad, forman parte de la vida en Estados Unidos y aportan mucho a la economía, a la prosperidad, al crecimiento de la Unión Americana. Son parte E ya. En este momento viene el levantamiento de cosechas Uh -huh. y, pues, ya no hay gente que lo va a hacer, ¿no? Y los empresarios, los agricultores están verdaderamente alarmados porque se nos van a podrir las cosechas. Los Tal cual, mexicanos tienen necesitan. miedo de acudir Uh porque van a -huh. ser detenidos, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Y eso, esa palabra que acabas de utilizar, miedo, creo que es el sentir de buena parte de la comunidad allá. No solamente de quienes están de manera ilegal, de quienes no tienen documentos, sino de quienes también tienen un documento, están de manera legal, pero se ha enrarecido de tal manera el ambiente que hay zozobra, hay mucha incertidumbre, hay miedo y se sienten desprotegidos, hay que decirlo, y se sienten poco acompañados. Porque una cosa es la decisión que toma el gobierno de Donald Trump y otra la que el gobierno de México tendría que estar haciendo. México, por principio de cuentas, tendría que estar en estos momentos acompañando a sus migrantes, acompañando a los mexicanos, no solamente en el discurso, porque ya de saliva han corrido ríos, necesita apoyarles en los hechos. ¿Cuál sería la manera más lógica, más sensata y más próxima? Abogados, abogados para defenderlos, abogados para asesorarlos, y resulta que a estas alturas del partido hay 40% menos recursos para los consulados mexicanos, para la red consular de México en los Estados Unidos, de los que había durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. No es que Uf. sea perfecto ese gobierno, ni tampoco ese presupuesto, pero hay prácticamente la mitad del dinero de los recursos para acompañar a los paisanos. Si se quiere realmente ayudar, apoyarles, acompañarles, se necesitan de esos dineros y se necesita más que palabras, acciones. Ahora, Sí, has el, dicho, de saliva han corrido ríos. Sí, así, estás poniendo tú una solución inmediata, que es la asesoría legal, pero
pues no hay presupuesto. Esa es una solución inmediata. Dijiste hace un momento, Manuel, la presidenta de México ha intentado en varias ocasiones mejorar la relación con los Estados Unidos. ¿Cómo lo ha intentado? ¿Ahí también hay ríos de saliva? ¿O qué ha hecho Claudia Sheinbaum? ¿Habla por teléfono con Donald Trump para recibir otra amenaza? ¿Qué es lo que ella ha hecho? Mira, en realidad creo que nos hemos quedado en el terreno de la forma. Mm. Llevan 6, 7 llamadas, habla muy seguido. Creo que hasta ahora han servido de muy poco esas conversaciones, esas comunicaciones. Se dan de pronto estas reuniones en Palacio Nacional. Ha venido la secretaria de Seguridad Uf, Nacional, Kristi Noem, por ejemplo, uf. que acusó a la presidenta Sheinbaum No, de estar detrás de estas es que movilizaciones, de estas primero protestas. viene, la saluda, se abrazan, se toman la foto y luego hemos llegado a un momento, Manuel, yo Ujú. nunca hubiese imaginado que un eh, presidente de los Estados Unidos acusara a un presidente, expresidente mexicano de tener relaciones con el narcotráfico y el crimen organizado. Y nunca pensé que una secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos acusara al presidente de México de asusar a los Ujú. mexicanos allá, porque ella dijo, vamos a movilizarnos. Y eso, ella lo vio como una amenaza. Tal cual, tal cual. Y no Y lo luego dijo en viene una ocasión. Christopher Landó, y Ujú. justamente el momento en el que viene, anuncia, arrojan el buscapiés de que el gobierno de Estados Unidos va a buscar a narcopolíticos para detenerlos. O sea, el momento creo que no puede ser más grave, ¿o no? Tal cual. Creo que es un momento, una crisis, porque ya es una crisis como no la habíamos visto en décadas, quizás nunca, entre México y Estados Unidos. Y aunque Quizás se nunca. alimente el optimismo desde Palacio Nacional, la realidad, Roberto, es que estamos en un muy mal momento, que no parece haber operación política, no parece haber diplomacia en México. Y cada uno de estos hechos que has narrado ahora, me resulta increíble cómo es que desde México se niegan cuando no ha habido, han pasado ya días, semanas en algunos casos, meses en otros, no ha habido un solo matiz del gobierno de Estados Unidos, no ha habido una sola aclaración, es decir, lo que Mm. mencionó Kristi Noem de que Claudia Sheinbaum está detrás de estas protestas o de la convocatoria del llamado a movilizarse, lo mencionó la Casa Blanca en el despacho Bala a un metro de Donald Trump, y aunque se niegue desde México, no ha habido ni siquiera un matiz, una aclaración de parte de la secretaria. Lo dicho por Marco Rubio desde 2023, cuando acusó a López Obrador de entregar partes del territorio a los criminales, tampoco nunca hubo una sola declaración para recular, para matizar, y podríamos irnos una a una, ¿eh? Donald Trump lo piensa, también lo ha dicho, lo dijo en una entrevista en plena campaña Fox News con J.D. Vance, su hoy vicepresidente. En México los políticos están petrificados porque saben que en 5 minutos los cárteles de la droga quitan a un presidente y ponen a otro. De ese tamaño es no solamente la distancia, la frontera que se ensancha entre México y Estados Unidos, sino la percepción y el convencimiento del diagnóstico que hay en la Unión Americana y en el gobierno de Trump de lo que sucede acá. Y Y se sabes, podrán decir muchas cosas, pero los hechos son los hechos y las declaraciones ahí están. sí, más ríos de saliva, me gustó mucho cómo lo dijiste. Ríos de saliva. A ver, veo como un preludio, como un prólogo, la cancelación de visas. ¿Qué te parece? O sea, eso no se va a quedar allí. No, Cancelarán más visas, bueno, que cancelen más, pero es el prólogo de algo que viene. sin duda, sin Manuel, duda. esa fotografía de este individuo enmascarado en una motocicleta, con detrás de él hay fuego y él ondea la bandera de México. Esa fotografía fue usada por mexicanos envalentonados, presumiendo la fuerza mexicana. Pero esa misma fotografía, vista por estadounidenses, es la imagen del criminal, la imagen del delincuente, del responsable de las muertes de estadounidenses por fentanilo, ahora levantado con extrema violencia. O sea, esa es una imagen que dice, en Estados Unidos no vamos a permitir esto. Este es nuestro enemigo. Y para los mexicanos este es mi héroe. Pues es que estamos viendo la película desde dos perspectivas diversas. Totalmente. Y creo que ha habido mucha irresponsabilidad de este lado. A ver,
del otro también, y hay mucha ligereza, y Donald Trump ha utilizado las palabras, insisto, para congraciarse con los suyos, para afianzar el voto duro, para llevarse el aplauso de su grada, pero de este lado tendría que haber mucha más mesura y responsabilidad y control, dominio. ¿Quién realmente va tomando las decisiones? ¿Qué manos están interesadas en que se enrarezca cada vez más el clima político, el clima social, el clima económico con nuestro principal socio, con Estados Unidos? Esa imagen a la que haces referencia, Roberto, creo que genera un daño terrible, Sí. terrible para México en términos de percepción. De por sí, nuestros paisanos en Estados Unidos se las ven duras, de por sí hay un estigma que viene creciendo, de por sí se les está en algunos casos acotando, persiguiendo, deteniendo, se les señala, se les acusa de ser los malos de la película, cuando la inmensa mayoría estudian, trabajan, son personas de bien, pero ese tipo de imágenes dinamita cualquier tipo de relación positiva con Estados Unidos y deja muy mal parados a nuestros paisanos. Y cuando además desde el oficialismo, desde cuentas de la 4T, porque ha habido un montón, se defiende, se vanagloria, se les ve como héroes, cuando ni siquiera sabemos quiénes están detrás. Bueno, no tenemos ni siquiera la certeza de que sean mexicanos, pero cuando se les toma como estandarte de lucha, se hace un daño terrible. Y actuando con ligereza, lo que pueda suceder, porque va con todo en contra y porque parece que va sola. Ni siquiera los propios, ni siquiera quienes en teoría trabajan para ella, para su gobierno, están acompañándole en esta prudencia, en esta mesura que ella intenta contagiar. Lo dijo en una mañanera hace muy poco. Dijo, dejen de hacer política desde las redes sociales. Y ese mensaje es para los suyos. Ese mensaje No, es bueno, para la ese mensaje, irresponsabilidad y la ligereza de los suyos. eso va clavado para un Noroña, que si algo le ha caracterizado es su verborrea majadera, Uh que -huh. reta en redes sociales a un senador de los Estados Unidos. Lo reta. O sea, y luego, ¿cuál es la respuesta? Lo dijiste bien, Claudia está sola. Sin embargo, ¿sabes cuál momento dejó pasar, Manuel? El encuentro con Donald Trump en los funerales del Papa Francisco. Uh -huh. Y dejó pasar el encuentro con Donald Trump, y no estoy fantaseando. Todos vimos a Trump con Zelensky, sentado cada uno en una silla, dialogando frente a frente al interior de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Dejó pasar esa posibilidad de encontrarse con él allí en la elección, en la misa de inicio del pontificado del Papa León XIV. O sea, como que no hay un oficio político, como que se carece del conocimiento de una diplomacia. Lo dijiste hace un momento, ¿no? No hay diplomacia, no hay trabajo político. Estados Unidos no responde nada. Dijiste hace un momento también, ¿quién está detrás? Bueno, te lo pregunto entonces, ¿de quién es la mano que mece la cuna? Para unos, de Claudia Sheinbaum, porque dijo nos vamos a movilizar. Para otros, es el propio Donald Trump que está asusando esto para tener una imagen más fuerte y de apoyo y reconocimiento por parte de sus connacionales. Para otros, los conspiradores, si quieres, hay gente como George Soros detrás de todo esto. Pero la verdad, Manuel, es que muchos de esos que se están levantando no son mexicanos. Hablan como cubanos, hablan como venezolanos. La pregunta, pues, ¿de quién es la mano que mece la cuna? Es un río revuelto, en efecto, y lo que nos permite observar es, primero, una falta absoluta de control de la presidenta Sheinbaum. Es decir, ella es la responsable es la jefa del Estado mexicano. Ella es la responsable de la diplomacia, de la relación bilateral. Ella es la responsable de mantener, digamos, en buenos términos esa relación, ese vínculo con Estados Unidos en sus muy distintos frentes. Tendría que tener, insisto, esta red consular con vasos comunicantes, con estrategia, con inteligencia, con información para saber qué es lo que está pasando. Tiene o tendría que tener también vínculos con organizaciones civiles en los Estados Unidos, con organizaciones de migrantes. Ellos están muy bien organizados, ellos se conocen, tienen grupos de WhatsApp, de Facebook, se comunican. Un poco de inteligencia, insisto, se necesita recursos para eso también, nos daría luz de quiénes están asusando. El asunto es, ¿hay o no una jefa del Estado mexicano bajo control de la situación? ¿Hay o no una jefa del Estado mexicano
que tiene aglutinado en torno a sí a los distintos poderes, a los diferentes liderazgos, porque parece que no, porque parece que cada quien aquí avanza su agenda. Desde un Andrés Manuel López Obrador que no queda muy en claro que se haya ido del todo, que la dejó cercada, que le colocó en posiciones neurálgicas, en posiciones estratégicas a incondicionales suyas, que repartió el pastel, hasta los vínculos con nuestros paisanos en los Estados Unidos. Y podríamos irnos con quién realmente tiene el control, el dominio de Morena. Y Morena tiene a su vez satélites en los Estados Unidos. Hay militantes de Morena muy activos en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, en Chicago. Están realmente, digamos, disciplinados, están en la línea del gobierno mexicano o están corriendo por su cuenta. Están siendo contaminados por otro tipo de agendas. Es sabido por todos, no es ningún secreto, que se coquetea demasiado con esos gobiernos, con esos regímenes dictatoriales, autoritarios, Venezuela, Cuba, se les defiende. ¿A costa de qué? ¿Y a cambio de qué? Porque México no tendría que olvidar que pertenecemos a América del Norte, que esa es la región de la que formamos parte, que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, que compartimos mucho con ellos, pero que sin ellos nuestra economía se desplomaría. No solamente es el intercambio comercial y el TEMEC, es el envío de remesas. Es el envío de remesas. Y de Además, pronto parece. Sí. está el mes de octubre enfrente, ¿eh? O sea, lo que en octubre empieza la negociación de eso y Trump advirtió, estas reformas al sistema judicial mexicano, con eso nosotros no vamos a ir. O sea, está la amenaza puesta. Uh-huh. Que hay muchos de Morena muy activos en Los Ángeles, en los Estados Unidos, nos puede hacer pensar que activaron a esa gente. Pero entonces, ¿por qué sale Luisa María Alcalde, esta niña que ya no sabe ni qué decir, a decir, nuestro movimiento es pacífico? A ver, explicación no pedida, Uh-huh. acusación manifiesta. ¿Por qué tienes que salir la presidenta Morena a decir una cosa así? Totalmente. A ver, uno por eso es que se pregunta en dónde está el liderazgo, porque de Sí. pronto parece que declara por un lado y anda por la libre Gerardo Fernández Noroña jugando al provocador y al valiente desde una responsabilidad tan fundamental como la presidencia del Senado. El Senado que tendría que tener vínculos, tendría que estar haciendo otro tipo de trabajo con los congresistas estadounidenses, con sus pares, con los senadores en los Estados Unidos. Otra cosa es lo que dicen en Cámara de Diputados Ricardo Monreal y compañía. Otra cosa es lo que declara Marcelo Ebrard como secretario de Economía, que él trae su propia agenda o su propia negociación. Otra cosa es lo que dice Juan Ramón de la Fuente como canciller. Una cosa diferente es la que dice el partido, Luisa María Alcalde y Andy, aunque no le guste que le digan Andy, así se llama. Entonces decir Andy Junior, como sea, pero es su primer trabajo, digamos, ser secretario de organización de Morena. Ellos parece van en su propio carril. Y luego tenemos un montón de gobernadores bien nerviosos, Roberto, que no Ajá, sabemos si ya les quitaron la visa o no. Lo que sí sabemos es ajá. que no intentan ni intentarán cruzar a los Estados Unidos para averiguarlo, porque el miedo no anda en burro. Probablemente ya varios perdieron la visa. Pienso en Rubén Rocha, por ejemplo, el gobernador de Sinaloa. No creo que a estas alturas del partido trate de ir a Disneylandia o de shopping a Américo equipar Villarreal, a no Américo creo que, Villarreal de Tamaulipas, ¿no? no Y creo que vaya ejemplos, a jugar a no. Las Vegas, ¿no? Yo creo que se ahorran la vuelta, se ahorran el viaje, pero tenemos un montón, digamos, de perfiles que están viendo por sus propios intereses y que difícilmente a mí me resulta muy difícil creer que están alineados con la agenda del gobierno mexicano. Es más, no me queda claro cuál es la agenda del gobierno de México. Vamos a ir a una negociación en el TEMEC. ¿Qué quiere México? Nos queda muy claro qué quiere Estados Unidos. Quiere que se detenga el tráfico de fentanilo, quiere que se detenga el flujo migratorio y quiere que se combata los cárteles de la droga. Tres cosas muy simples, muy claras. Y en el camino querrán imponer aranceles, tarifas, digamos, es una moneda de negociación, una moneda de cambio. ¿Qué quiere México? Ni siquiera nos lo han explicado. Tú como quienes nos ven, habremos escuchado todos del plan A, el B, el C, que estamos listos, siempre estamos listos para lo que venga, pero resulta que cuando aparece la crisis no parecemos tan listos. Los ríos de saliva no resuelven nada. Exacto. A ver, ¿nos puedes decir otra vez las tres cosas que quiere Estados Unidos en el TEMEC? Una, detener el tráfico de El fentanilo. tráfico de fentanilo. Dos, la migración ilegal. Sí. Tres,
El ¿Cuál? combate a los cárteles de la droga, y Los de ahí los yo te cárteles. Ajá. agregaría el tema de la narcopolítica, que no es un secreto, tampoco es nuevo, pero como nunca se empoderó al crimen organizado durante el sexenio de López Obrador, y es innegable, vaya, es inocultable, cuando uno observa las dinámicas de la delincuencia organizada, no se podría dar ese crecimiento, ese auge, sin la protección, al menos vamos a ser suaves, la omisión de las autoridades, pero como no creemos en las casualidades, la complicidad de las autoridades. El TEMEC es una moneda de cambio, el TEMEC es, Sí. desde ahí nos aprietan para entonces poder avanzar en esas otras agendas que son realmente las taquilleras para Donald Trump, y son diagnósticos largamente repetidos por él, por su secretario de Estado Marco Rubio, por su vicepresidente J.D. Vance, por la plana mayor de ese gobierno. E insisto de nuevo, ¿dónde está la operación política? ¿Dónde están nuestros diplomáticos en Washington, en México, hablando con sus pares? Más allá de salir y hacer declaraciones, ¿dónde se ve esa mano operando, tratando de ecualizar los ánimos, de calmar las aguas? Realmente no se aprecia. A ver, ¿podemos poner un cuarto punto que quiere Estados Unidos para el TEMEC? El sistema judicial mexicano. Pues es Ese es que un, ¿sí? ¿Lo ese agregamos? ¿Lo preocupa, ponemos? ¿sí? Yo creo que podemos agregar ese. A ver, en términos te diría, y lo podríamos, digamos, englobar en el terreno de la certeza jurídica. Ya ni siquiera te hablaría Ajá. de Estado de Derecho, O ¿no? sea, Porque ustedes mataron al notario, ya no hay mm, notario. ¿Tú crees que yo puedo hacer un trato contigo? Entonces, revive al notario. pues sí. Pero qué significativo, Manuel, que de López Obrador no habíamos visto nada hasta que de pronto aparece con su guayabera para votar eso por los jueces. Pues, ¿qué mensaje es ese? Como Está- diciendo, oigan, esa es mi reforma, que no se les olvide. sí, Y esos que van a quedar son mis ministros, son mis magistrados y son mis jueces. Y bueno, López Obrador, entonces, que dijo, un montón de veces lo dijo, Roberto, yo a partir de que entregue la banda presidencial, a partir del 1 de octubre, desaparezco de la vida pública, no me vuelven a ver. Pasaron 8 meses y ahí está, ahí asomó la cabeza, y bueno, lo seguirá haciendo, creo yo, en circunstancias, en momentos particulares, para dejar muy en claro quién sigue mandando. Y déjame englobar nada más en esto que mencionas, que me parece toral, la reforma judicial y esta farsa, ese fracaso de elección que hubo en México el 1 de junio, el tema de los órganos autónomos, que pasa por la certeza jurídica. Es decir, ¿quién va a venir a invertir, a apostar su lana en un lugar donde te cambian las reglas del juego a capricho, a contentillo de unos cuantos de la 4T, o de los vaivenes o de los humores particulares de un grupo político, ideológico, electoral? ¿Quién? Y no solamente hablo de Estados Unidos, que por supuesto me imagino querrán dejar eso muy en claro en el TEMEC, muy bien escrito, muy bien establecido. Hablo también de los mexicanos, porque si nos encaminamos como nos encaminamos ya a una crisis económica, una recesión económica, no solamente es muy fácil echarle la culpa a Trump y sus aranceles, no solamente es por eso, es por lo que aquí no se está haciendo bien, en el terreno de la certeza jurídica del Estado de Derecho. y mira, en las relaciones internacionales, mira cómo nos dejó López Obrador, siendo amiguísimos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. No, bueno, qué potente es México, ¿no? Con esas relaciones. Somos amiguísimos de esas tres naciones muertas de hambre. Y en Amigos de cambio, los la relación dictadores, con sí. Estados Unidos, tú comenzaste por decirlo, está en su peor momento, porque Uh-huh. así nos dejó. Pero estamos viendo que la presidenta de México está haciendo lo que le dice el expresidente. Lo Tal vimos cual. con la reforma judicial. Uh-huh. Es moneda de cambio. Fíjate bien, querido Manuel, ¿es moneda de cambio López Obrador? Yo creo que las aguas, tarde que temprano, elevando su nivel, van a terminar por alcanzar al expresidente, porque es inocultable, primero, el poderío de los cárteles de la droga. Ujú. Crecieron, se empoderaron como nunca. Segundo, la manera en la que se les protegió, o la manera en la que se les permitió crecer. Puede ser complicidad, podrán ser omisiones. Para una responsabilidad de gobierno da exactamente lo mismo. Esa estrategia fallida de abrazos, no balazos, provocó el crecimiento
el empoderamiento de la delincuencia organizada. Y ahí hay un responsable, un principal responsable, y estampas tenemos muchas. Me detengo en dos. El culiacanazo, por un lado. López Ujú. Obrador toma la decisión de dejar ir a Ovidio Guzmán López. Él lo dice más prácticamente en la confesión de un delito. Dice, a ver, yo dejé ir a este criminal, yo lo dejé escapar, yo di la indicación, yo di la instrucción. Eso por un lado. Y por el otro, creo que nunca lo vimos tan descompuesto, y mira que lo vimos descompuesto varias veces, pero nunca lo vimos tan enfadado, tan fuera de sí, como en la mañanera del 26 de julio del año pasado, el día después de la detención de Ismael El Mayo Zambada, cuando preguntaba, Ajá. exigía explicaciones, estaba realmente irritado. Nunca lo vimos así, ni con el desabasto de medicamentos, ni con los muertos en Tlahuelilpan, Hidalgo. Nunca lo vimos así en tragedias mayores, en emboscadas, en matazones. Acapulco. Nunca lo vimos así durante el huracán Otis, en efecto. Nunca lo vimos así en ninguna otra circunstancia más que en esa. Parece que ahí se le resquebraja el sexenio, y no se nos olvide que Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, es uno de sus grandes amigos. Tienen por lo menos 25 años de amistad, caminaban juntos ya desde finales del siglo pasado. Rocha haciendo campaña para gobernador en Sinaloa, López Obrador ayudándole, apoyándole. Son amigos, y en política la forma es fondo. La última gira de López Obrador, la última como presidente, acompañado además de la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum, fue a Sinaloa para mostrarle en el último fin de semana de su presidencia el respaldo, el apoyo, el cobijo a su amigo Rubén Rocha. Vamos a Wow. tener que observar, porque lo que venga en cortes de los Estados Unidos, el juicio a los hijos del Chapo, el juicio al Mayo Zambada, nos van a dar luz, pero estoy seguro que varios políticos mexicanos van a salir implicados, salpicados. ¿Quién les protegió? ¿Quién les cobijó? ¿Quién les permitió crecer, empoderarse también a ellos? A mí no se me ocurre otro nombre principal, central, con el poder absoluto que tenía durante su sexenio, que Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú piensas que pueda ser la cabeza de casa de Donald Trump? Yo creo que puede ser una cabeza de casa, puede ser una moneda de cambio. Su nombre, su prestigio, para quienes así lo ven en él, creo que va a quedar manchado, va a terminar por ser ¿Más? diluido. Hay quienes lo siguen teniendo como un símbolo, como un estandarte, Roberto. Es el pegamento de la 4T. ¿Qué va a pasar cuando los señalamientos, las acusaciones lleguen a él? Cuando ya no haya ningún pararrayos. ¿Qué decisión va a tomar la presidenta Sheinbaum? Hoy no tendría demasiada lógica política, electoral, al menos para ella, distanciarse de López Obrador. Sí se distancia ¿Piensas, en fondo, pero no en forma. Sigue defendiéndolo, sigue hablando de que es el mejor presidente, pero ¿qué va a pasar cuando sea indefendible? piensas que ella está amenazada porque le pueda aprender a activar la revocación de mandato? Sin duda, y porque Sí. tiene muchos de los hilos bajo su dominio. Si uno revisa las áreas neurálgicas, y No, podríamos es hablar que del la dejó Senado y con la todos Cámara los de Diputados o el candados. partido, sí, Sí, le mira, puso candados por todos lados. por todos lados, pero a ver, detengámonos en la UIF, por ejemplo, en el SAT, en quien investiga, en quien fiscaliza y en quien recauda. Pues ahí están, digamos, incondicionales de él, en la Fiscalía General de la República, en todos lados, digamos, en las áreas clave de la administración pública, hay López Obradoristas. Y la presidenta tendrá pronto que comenzar a tomar decisiones y a marcar distancia. Si no lo hace, no lo ha hecho hasta ahora, si no lo hace, va a vivir atrapada el resto de sexenio. Y Sí. vivir atrapada es vivir demasiado débil y a expensas de un capricho, a expensas de decisiones, a expensas de legados y herencias que no son suyas, pero que va a tener que pagar las de López Obrador. Pues tendrá que ofrecer esa moneda de cambio, tendrá que entregar esa cabeza de casa tarde que temprano. Pero vuelvo a preguntarte, Manuel, ¿de quién es la mano que mece la cuna? Si la expresión de la presidenta, vamos a movilizarnos, ¿provocó eso en California? ¿O es el propio Donald Trump con mucho colmillo, ¿no? Con carambola de tres bandas, metiendo asusadores propios para presentar una imagen de inmigrantes criminales? ¿O son otros individuos? ¿De quién es la mano que mece esta cuna? Híjole, Fíjate, me la comencé pones por difícil. decirte, Sí. conozco gente que está en Estados Unidos
y que trabaja muy bien, es pacífica, tiene sus compromisos, está pagando su hipoteca. Así comencé, ¿no? Ujú, Evidentemente, esa gente no se está levantando. Es más, esa gente si pudiera dirían, cálmense, por favor, regrésense a sus casas, ¿no? claro. ¿Quién es? Es, creo, quien busca, por un lado, dinamitar cualquier tipo de vínculo, de relación México-Estados Unidos. Ajá. Y es quien busca, si uno dinamita, pensemos en las consecuencias, si uno dinamita la relación México-Estados Unidos, digamos, forzas a nuestro país a encontrar otros aliados. ¿Qué otros aliados potentes, poderosos puede tener hoy México para hacer frente a Estados Unidos, deseosos de entrar en conflicto con Estados Unidos? Los que hemos visto desde hace muchos años, que son muy pequeños, son los dictadores pequeños de la región, pero que estarán congraciándose con México, agradecidos porque les mandamos petróleo, los mantenemos, les enviamos recursos, las dictaduras, Venezuela y Cuba. Pero si pensamos un poco más en términos de geopolítica global, por Ujú, supuesto que China estaría ujú, muy interesada en que México, por su cercanía y por el tamaño de mercado y de economía que tenemos, se distancie de Estados Unidos y se acerque, se aproxime más a ellos, al gigante asiático. Así que si pensamos mal, podríamos estar hablando, digamos, de un movimiento en términos de geopolítica más allá. ujú. Ahora, yo no elimino la posibilidad de que el propio Donald Trump esté también echando a andar esto, asusando a los suyos, no atraviesa por un buen momento en términos de aprobación, no tiene buenos números en materia de popularidad, trae muchos frentes abiertos. La realidad es que no le han salido varias de sus apuestas, no ha podido resolver los conflictos que él se comprometió a resolver. Allí sigue la guerra entre Rusia y Ucrania, allí sigue el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Ahora esta andanada, esta escalada entre Israel e Irán. Vean, En el terreno económico, él tiene pues circunstancias muy complejas internas en los Estados Unidos. ya se peleó con su gran promotor, Elon Elon Musk, Musk. exacto, digamos, hace agua incluso también su propio gobierno. Necesita un adversario cómodo a la mano que le dé una victoria que ofrecer a su electorado. Y el tema de los migrantes, qué triste, pero ha sido muy taquillero, es muy redituable, es muy lucrativo en términos políticos y electorales para él. Así que parece que también regresa, digamos, a su lugar seguro, sabe que se le puede funcionar, le puede dar buen rédito, le puede dar buenos resultados y al mismo tiempo presiona a México, acorrala a la presidenta y probablemente pueda ganar en ese río revuelto en muchos otros frentes. Hablábamos de la agenda prioritaria de Estados Unidos para con nuestro país, probablemente pueda avanzar en esas agendas y en esos intereses estadounidenses si logra, como está logrando, tener contra las cuerdas al gobierno mexicano. Hay que tenerlo en claro. Él trabaja para los suyos, para su electorado, para su base. Y esa base quiere, hoy por hoy, quiere que le cumplan lo que le prometió en campaña. ¿Y qué le prometió en campaña? Deportaciones masivas, les prometió en campaña detener el flujo de migrantes, detener el tráfico de fentanilo. Esas son promesas que ahí están y que él estaría, digamos, obligado a cubrirle a su electorado. En tanto que la presidenta está tratando de quedar bien, pues ya sabemos con quiénes, ¿no? Exacto. Y Sí. luego, si pesa sobre ella la amenaza de activarle la revocación de mandato, como que me parece que, fíjate, nunca pensé yo que pudiera decir esto, pero no nos queda otro, hay que apoyarla, ¿no? ¿O qué? Pues mira, es que fíjate que es curioso, ¿no? Estamos en el mundo al revés, en donde Sí, los propios, digamos, los que serían naturalmente sus aliados, parece que la están abandonando, le dan la espalda, trabajan por su cuenta, tienen agendas propias y la presidenta se percibe y estamos, ni siquiera hemos cruzado, digamos, la aduana del año 1, estamos más bien en el año 7 de López Obrador y ella uf, está en solitario, ella está pues acorralada, acotada, sin demasiado margen, sin equipo, sin incondicionales. Yo la percibo sola y en efecto, creo que pues parece haber mayor responsabilidad de quienes ven a un país por encima de sus gobernantes que quienes militan en un proyecto político en donde hay un caudillo que encabeza y todo lo demás es lo de menos. hacia adelante, Manuel, hacia el futuro.
¿Qué va a pasar con todos esos levantamientos en California y luego que repercutieron ya en Nueva York? Esto va a durar más, esto se va a calmar. ¿Qué podremos ver adelante? Mira, creo que van a seguir, digamos, algunas detenciones, deportaciones incluso de parte del gobierno de Trump, porque, insisto, es parte de su oferta electoral, es lo que le prometió a su electorado y le tiene que cumplir. Ahora, en términos de protestas, yo esperaría que cupiera un poco de sensatez y de operación para que esto no se descarrile y no termine de salirse de control. En la relación bilateral creo que esto solamente mete ruido y de cara a la renegociación del TEMEC es muy dañina para México llegar con una mala prensa, con una mala reputación. Tristemente, las escenas que vemos, sobre todo las de los delitos, los actos vandálicos, quedan, permanecen y permean en distintas capas de la sociedad estadounidense y son estigmas difíciles de sacudir, eso no se olvida. No se olvida en días, en semanas, en meses. Te diría que estas imágenes las vamos a ver seguramente en el proceso electoral de los Estados Unidos, en el intermedio y después en el presidencial. Son imágenes que allí quedan porque alimentan la narrativa de quienes buscan encontrar en los migrantes, en los mexicanos, a los culpables de sus males. Así que la vida cotidiana, sobre todo, y eso es lo más triste, para millones de nuestros paisanos en Estados Unidos se va a ver severamente afectada en escuelas, en centros de trabajo, en centros comerciales, en la cotidianidad. Creo que va a haber una contaminación, digamos, y un paisaje, un panorama difícil, cuesta arriba para nuestros paisanos. Querido Manuel, yo solo tengo que agradecerte el habernos compartido tu preclara visión de estos sucesos y te pido una conclusión que has de tener por allí en un minuto. Te agradezco a ti, querido Roberto, la invitación y muchas gracias a quienes nos acompañaron. Yo les diría a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, te diría, creo que es importante, muy importante, no perdernos en el río revuelto y no caer en la trampa de los políticos. Los políticos siempre están alimentando una narrativa, siempre están tratando de llevar agua a su molino, siempre están avanzando una agenda y es muy fácil comprárselas. Es muy fácil distraernos de lo relevante, de lo importante. Que no nos distraigan con eso, que no nos distraigan desde México, porque es lo que nos toca, con ese discurso simplón de la soberanía y la defensa de nuestro territorio y la no intromisión. Vamos a los temas de fondo. Sigamos cuestionando lo que se hizo mal durante el sexenio pasado, el legado, la herencia que dejó el gobierno de López Obrador y las decisiones que se van tomando en el actual. Sigamos exigiéndole a las autoridades, a los partidos, todos los oficialistas y los de oposición, que hagan lo que tienen que hacer, más allá de la saliva, más allá de los discursos, más allá de la palabrería, hechos, acciones, resultados. Creo que ahí tenemos nosotros que poner en la agenda y que no se nos olvide que hay asuntos pendientes, urgentes, en materia de salud, de seguridad, que no van a desaparecer, así seamos amigos, nos llevemos de piquete de ombligo con Donald Trump o así estemos peleados a muerte con nuestros vecinos del norte. Te agradezco nuevamente, querido Manuel, te abrazo, mil gracias de nuevo. Un abrazo de vuelta y gracias a ti, querido Roberto, muchas gracias. 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 Manuel López San Martín, periodista, politólogo, conductor de República MX en ADN 40 y de la segunda emisión de MBS Noticias en MBS Radio. Bueno, pues yo le quedo agradecido ahora a usted por el favor de su atención. Creo que Manuel López San Martín nos ha abierto mucho los ojos de saber lo que está pasando allí, que yo puedo reducir en unas cuantas palabras, que es la verdad siempre sale a la luz y estamos viendo el inicio de las consecuencias. Gracias por el favor de su atención. Gracias.